Antes de esta respuesta, lo estoy hablando a Said Chaya, coordinador de estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral. Said, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido a esta transmisión extraordinaria de TN. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bien, Said, ¿cómo interpretas esto que está pasando ahora, este momento? ¿Qué significa, sobre todo, de cara al futuro, de ver cómo sigue esto? Pienso que estamos parados en un momento de enorme gravedad, ¿no? Y ahora, fundamentalmente, creo que la pelota está en el campo de los Estados Unidos. Vamos a ver cuál es la presión que va a ejercer Estados Unidos hacia Israel para ver si finalmente Netanyahu va a responder o no a el ataque perpetrado por Irán, ¿no? Creo que ese es el factor más trascendente. No lo podemos saber, pero creo que en el fondo había un teléfono ahí, Teherán-Washington, que estaba funcionando, ¿no? Porque en definitiva eran los dos actores enemigos de la regionalización del conflicto, en un punto en el cual me parece que Netanyahu estaba presionando, ¿no? Para justamente complicar de alguna manera este escenario o jugársela, es decir, en un escenario donde no tiene nada para perder, terminaba ganando, ¿no? El involucramiento en el conflicto significaba de alguna manera una ganancia. Yo así interpreto por lo menos el hecho del ataque a Damasco, es decir, él era consciente de que se venía una respuesta por parte de Irán, casi como si lo hubiera buscado, ¿no? Gonzalo, dale. Sí, Said, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Por qué en algún punto cuando se dio este ataque, ¿no? de Israel al consulado iraní en Damasco, en algún punto se había previsto, se había visto que la respuesta iraní podía llegar a arribar por vías diplomáticas? Inclusive Irán había solicitado ante las Naciones Unidas algún tipo de condena por el ataque israelí. ¿Por qué esto demoró en algún punto 2 semanas en llegar la respuesta a Irán y no fue algo inmediato? ¿Se esperó algún momento específico? ¿Se abrió la puerta tal vez a alguna negociación que podía llegar a esperar Irán? Creo que de alguna forma hubo, digamos, no solamente un teléfono abierto en Washington, sino también un diálogo con los actores ahí regionales, ¿no? En las últimas semanas, en los últimos días, perdón, Irán, las autoridades iraníes tuvieron una serie de reuniones de alto nivel con autoridades de los Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, de alguna manera, entiendo, poniéndolos al tanto de lo que iba a suceder. Creo que una no respuesta hubiese sido lo mejor, por supuesto hubiese sido lo mejor una no respuesta, ¿no? Pero comprometía, digamos, el prestigio de Irán frente al resto de sus proxies. Hezbollah, Qatar, Hezbollah en Irak, los hutíes en Yemen, y el propio gobierno en Siria, ¿no? Entonces, frente a esa situación, decidió en su mejor conveniencia, que es como actúan los estados, ¿no? Sí, y una respuesta inmediata hubiese sido tal vez más dañina inclusive. Y acá caemos en lo que recién decía Fabián, ¿no? Que en algún punto, y por poner en términos sencillos, es como que Irán quiere lastimar, pero al mismo tiempo no quiere lastimar tanto. Exactamente, mira, esto lo tiró alguien que sabe mucho, que Bremer, hace un rato, diciendo, bueno, a ver, hay un algo calculado, ¿no? Irán preanuncia un ataque, avisa que va a hacer hacia determinados objetivos, como para que se preparen, porque de esa manera está demostrándole a sus interlocutores regionales, mirá, no, tranqui, yo sigo bajo control de la situación. De otra forma, era muy jugado, es decir, ¿cómo no va a responder frente a un ataque a una alegación extranjera en un país aliado? Iba a quedar de alguna manera muy vulnerable. Y este es también otro mensaje, me parece a mí, que un sector de la política israelí estaba tratando de imponer, un sector minoritario de la política israelí hoy estaba tratando de imponer, que es Irán no tiene capacidad para responder militarmente. Entonces, frente a eso, la opción fue, bueno, una respuesta más o menos contundente, pero controlada, es decir, fíjate, todos actuando como se espera que actúen, es decir, Irán respondiendo de manera controlada, Estados Unidos condenando el ataque e interceptando, creo, algunos misiles, como fue, digamos, ahí, ahora no lo seguí en detalle esa cuestión, y bueno, Irán a posteriori anunciando que hasta acá llegaron, ¿no? Es ahí la pregunta, por eso ante este análisis en el cual es muy interesante no hablar con la gente que conoce, porque prácticamente todos coinciden. Fabián Calle acá nos decía una apreciación similar, lo mismo que Ezequiel Coppel. Un abrazo grande a Fabián. No. Igualmente. La pregunta es, ¿cómo sigue esto? Si esto va a ser una oportunidad, ¿no?, para comenzar una negociación en serio, para decir, bueno, terminemos con esto que viene escalando del 7 de octubre,
o si nada, todo sigue igual, abierto a una escalada que un día termine una catástrofe, ¿no? Creo que dependemos en gran parte de la opinión pública, ¿no? Israel es una democracia sólida, vamos a ver qué es lo que va a pasar en este sentido con la opinión pública en Israel, también en Estados Unidos, por supuesto, y en función de eso creo que va a depender el comportamiento de Netanyahu, es decir, cuánto respaldo ve que tiene para responder al ataque o no. Y también cuando veamos un poco más cuáles son las consecuencias totales de este ataque, ahora no se siente en este momento, ¿no? Pero bueno, en la medida en la que veamos cuáles son las consecuencias del ataque y cómo reacciona la opinión pública israelí, en función de eso vamos a esperar la postura del gobierno israelí. Permitinos un momento, no te vayas, sé que queremos compartir contigo, con Fabián, con todos los oyentes, un video. Dale, Gonzalo. Sí, siguen llegando, Nelson. A ver, esto es, y para remarcar, ¿no?, que esto no es algo que haya terminado, sino que se mantiene hace instante nada más. La cúpula de hierro en su máximo esplendor. Parece cinematográfico. Es impresionante, es impresionante. Cada uno de esos destellos son detonaciones e intercepciones de los misiles de la cúpula de hierro que frenan los avances de los drones iraníes. Después quedan los destellos, claro, son explosiones que a distancia parecieran ser pequeñas, pero... No, el drama es si te cae una esquirla, alguna cosa y demás que puede ocurrir. No, por eso digo, uno lo ve y es interesante cuando lo escuchamos a los analistas, uno imagina que en Irán están mirando, en Israel dice, bueno, esto es parte de lo que tenía que ocurrir, y aparte, ¿no? escuchen pero después abajo hay gente, escuchemos, ¿no? ¿Cómo suena, Nelson? Al comienzo, cuando hay... Es tremendo, sí, lo vimos. Ahí lo escuché. No, para la gente es una cosa tremenda, dramática, ¿no? Fabián, corregime si estoy equivocado. ¿Tiene capacidad la cúpula de hierro para detener hasta unos 200 proyectiles de forma simultánea, más o menos? ¿Y cómo es después eso? ¿Se recarga la cúpula de hierro? ¿Hay un tipo muerto? Es un sistema muy caro, financiado por Estados Unidos. Cada misil interceptor sale $80.000, $90.000. Así que imagínense que cada una de esas explosiones son $100.000. A veces, si son los que yo me imagino iraníes, que son los mismos que prestó Irán a Rusia para atacar Ucrania, son de $5.000, $10.000. $5.000 el dron. El dron. A nosotros, cuando una de las imágenes debe estar en archivo, para buscarla, de la cobertura, cuando fuimos, estábamos poniendo los trajes y a 200 metros salió un misil del escudo protector que lo interceptó. Y por supuesto fue desesperante porque por suerte teníamos el casco, porque el tema era lo impactante de verlo a 200 metros y segundo, protegerte por las esquirlas. Es un misil grande el Iron Dome, es como esta mesa. Totalmente, es una cosa impactante. ¿Cuánto tiempo se demora entre cargar un misil y el otro para...? No, hay varias coheteras, nunca las baterías están vacías, digamos. Se hace ráfaga, después se carga otra. Pero digo, si Irán estuviera enojado, entre comillas, en serio, el actor clave a mirar acá, porque puede saturar rápidamente a Israel, es Hezbollah, y Hezbollah no lo está haciendo. Claro, Said, vos conocés mucho lo que es Hezbollah. ¿Qué está pasando con Hezbollah según interpretás? Bueno, lo que hizo fue amenazar, entiendo que amenazó con atacar posiciones israelíes, ¿no? Yo lo que interpreto es que hay, digamos, una situación muy tensa dentro del Líbano en este momento. Tenemos un momento en el cual el primer ministro designado no tiene el ok final del Parlamento, no hay un presidente, el primer ministro provisorio está ejerciendo las veces de presidente, ¿no? Es una situación muy compleja y creo que también en ese sentido lo que está apostando Hezbollah es a aportar a esa futura gobernabilidad. Es decir, sabe que para poder imponer un presidente que no venga a sacarle las armas, o un futuro primer ministro que no venga y diga, bueno, listo, vamos a acordar las resoluciones de la ONU y le vamos a sacar las armas a Hezbollah, tiene que empezar a trabajar y generar consensos al interior del resto de los diputados, que son los que eligen al presidente, para poder imponer un candidato sensato. Entonces, ese puede ser uno de los motivos por los cuales Hezbollah no se ha involucrado. Seguramente esto hay una conexión. Irán le dijo no, o sea, frente
al ataque de este objetivo particular, vamos a responder nosotros, y es una noticia razonablemente buena para el Líbano, ¿no? Vamos a ver si permanece en las próximas horas. Es decir, el conflicto con Hezbollah en el sur sigue estando, pero es un conflicto más bien localizado, ¿no? Y Said, más allá de la guerra entre entre Irak e Irán, ¿en qué otro conflicto participó Irán de forma tan directa? Con Israel es la primera vez que sucede la Revolución Islámica de 1979, pero ¿en qué otro conflicto participó de forma tan directa Irán? Sí, no, realmente no recuerdo. O sea, si me apurás así, te digo, recuerdo la guerra de Irak, bueno, y después la guerra del Golfo también, ¿no? Sí, los 90. Los 90, sí, claro, nada más. Sí, no hay otro. 90. No hay otro. Pero no hay otra posición, digamos, que haya sido pública, sí, donde se haya involucrado abiertamente, ¿no? Ahora, ¿qué posibilidad hay, le pregunto tanto a Said como a Fabián, ¿no? Porque claramente del gobierno de los ayatolás y demás, el objetivo de Irán es destruir Israel, ¿no? Digamos, con esa premisa, ¿hay alguna posibilidad de acuerdo duradero, sustentable, creíble? Para el régimen, a ver, los ayatolás son ultra religiosos, pero no son locos. Ajá. Israel es el único país del Medio Oriente que tiene cabezas nucleares. Israel puede barrer de la faz de la tierra cada gran ciudad del Medio Oriente, ¿no? Irán lo mejor que tiene, que tampoco lo está usando, son sus misiles balísticos, los Yahab del 1 al 6. Por lo tanto, el anti-israelí, el sentimiento y la bandera anti-israelí, como la bandera anti-americana, es una bandera de cohesión interna del régimen. El ayatolá Khomeini, cuando ganó Reagan las elecciones en noviembre del 80, Reagan dijo, si no lo liberan antes que yo llegue, el régimen iraní se va a enterar qué va a pasar. Y el ayatolá Khomeini ordenó la liberación de los diplomáticos americanos el 20 de enero de 1981. Digamos, no hay que confundir fundamentalismo con suicidas. Son grandes jugadores de ajedrez, hace 4.000 años que están en este juego, con diferentes facetas, Darío, Jerjes, Antejerjes, digamos. No hay que confundirla. Ellos también tienen su relato. En América Latina tenemos nuestros relatos y ellos también tienen su relato. Y el relato es voy a exterminar Irán. ¿Los ayatolás creen que pueden exterminar Irán? Saben que no. Y ahora, Fabián, mencionás el relato, mencionás también que son inteligentes y jugadores de ajedrez, y mencionamos recién el vínculo con Rusia también. ¿Puede haber algún tipo de paralelismo, así como en su momento dijimos que Putin utiliza un enemigo externo para unir internamente a los rusos, a la sociedad rusa, que algo similar pase acá en Irán, donde los ayatolás buscan un enemigo externo, en este caso Israel, para unir a una sociedad que tiene una inflación, una economía que está muy golpeada por las sanciones económicas, movimientos sociales, después de la muerte de Mahsa Amini, y estas imágenes que se ven, ¿no? Festejos en las calles de Teherán producto de la invasión. ¿Puede ser esto usado con términos políticos? Totalmente. Estas imágenes, por más que no se logre dañar seriamente a Israel ni matarle muchos, esto es muy prestigioso para el régimen en el frente interno iraní. Esto es motivador. Estamos atacando territorio de Israel. Por primera vez estamos haciendo esto. Esto le da prestigio y le sirve de bandera interna al régimen de Irán. Said, tu visión de esto. Sí, no, entonces la política exterior iraní opera en dos niveles. Y esto, una vez que comprendimos eso, podemos descifrar todos los demás. Hay un nivel que opera el ayatolá y la Guardia Revolucionaria, donde le hablan a los proxies y a los militantes chiitas, eventualmente en general. Y hay otro nivel, que es una diplomacia que se hace desde las embajadas, que es la que opera el presidente y el gabinete, ¿sí? Entonces, de esa manera pueden disociar, ¿no? Dos posturas en materia de política exterior que, sin chocar totalmente, no sean del todo congruentes. Por un lado, el presidente puede buscar la formulación de un acuerdo o decir, bueno, tratemos de que esto sea lo menos destructivo posible y volvamos al track de las negociaciones porque tiene que venir la guita de China, ¿no?
mientras el Ayatolá y la Guardia Revolucionaria le hablan a otro público y dicen, no, la destrucción, la aniquilación, Israel es el peón de Estados Unidos, ¡pum!, vamos contra eso, ¿sí? Entonces, como dice Fabián, hay dos justamente niveles en los cuales se opera, uno más desde lo retórico y el otro más desde la acción, que es el que tenemos que mirar también, ¿no? Junto con eso, la segunda pregunta era si creo que eso puede generar alguna forma de cohesión interna. Bueno, está por verse, ¿eh? Yo creo que el gobierno iraní está en un momento muy crítico, con un margen de apropiación interna más o menos fuerte, ¿no? Fuerte como nunca antes, digamos. Les pregunto a los dos, porque obviamente, insisto, volvamos al núcleo de esto que se genera después del 7 de octubre, ¿no? Ahí, Fabián lo mencionó antes que vos estuvieras, Said, con tanta vorágine, está la cuestión palestina que pervive, que tiene además la consecuencia que va a dejar esta catástrofe humanitaria, ¿no?, que generó esta ofensiva, porque la crisis humanitaria claramente está. Me acuerdo que hablábamos con uno de los voceros del ejército israelí, él decía, va a haber excesos y esto lo vamos a pagar. Lo decía con mucha sensatez y dolor, ¿no? Porque ahí hay un tema, primero, en lo que va a dejar esto, y después, ¿quién tiene representatividad hoy política dentro de Palestina, Gaza y Cisjordania para resumir una negociación política que tenga efectos reales en la vida de ese conflicto? Cuando se habla de la solución de dos estados, lo que se suele olvidar es que falta que un estado tenga capacidad de homogenización, que es el palestino. Palestina ha sido históricamente dispersa, fragmentada en sus facciones. La OLP, que tenía la hegemonía, se la empieza a disputar Hamas a partir del 87. Después hay una guerra civil entre ellos, uno se queda en Cisjordania y otro se queda con Hamas. Hamas nunca va a ser aceptado por Israel y sus aliados como la cabeza del supuestamente Estado unificado. La OLP es una organización con muy baja legitimidad y muy mal vista por la mayor parte de los palestinos. Sí, claro. Por lo tanto, lo que algunos están buscando es algún líder, Baguati o alguno de estos grandes referentes que están presos en las cárceles israelíes, que tienen prestigio, que han tenido capacidad de diálogo con las dos organizaciones, pero digamos, no hay posibilidad de una negociación seria en los próximos años de Estado palestino hasta que haya una cierta sincronización entre las facciones palestinas, porque no hay interlocutor. Said. Sí, no, o sea, no hay yo creo que este es un problema doble, ¿no? Por un lado, hay una dispersión muy grande por parte del liderazgo palestino y los que hoy, aparentemente, porque tampoco hay un cuadro de elecciones, digamos, desde el año 2007, creo, por lo menos a nivel de todos los territorios. Creo que la última elección fue en 2006 o 2007. Creo que el sector más representativo, lamentablemente hoy, dentro de los palestinos es Hamas, y los que tienen la conducción política están altamente deslegitimados. Pero ojo, eso también, digamos, tiene que ver con un proceso de debilitamiento que se ha venido alimentando en los últimos 10 años, digamos. Es decir, a Netanyahu tampoco le interesa tener interlocutores válidos en Palestina. Y eso hay que decirlo. Es decir, yo no creo que Netanyahu sea un actor, tampoco un interlocutor válido para un proceso de paz. Es decir, creo que la dirigencia palestina está envejecida y tiene problemas de representación, y eso hace que en este momento no esté en condiciones de poder llevar adelante una negociación exitosa donde haga valer su peso. Y por otro lado, tampoco creo que Israel tenga intención o haya demostrado en los últimos, 10, 15 años, desde que está Benjamín Netanyahu, intenciones de fortalecer, justamente para dar con un interlocutor válido, ¿no? Fabián y Said, una pregunta que pareciera ser sencilla, pero es una pregunta que sobre todo se hace mucho quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, y se comenta entre, por ahí, quienes no siguen el día a día de las noticias internacionales. Pero si uno empieza a prestar atención en los últimos meses, estamos viendo una mayor cantidad de atentados, estamos viendo guerras que continúan, guerras que empiezan, alertas de todo tipo en todas las regiones del mundo. Y una pregunta que emerge rápidamente es, ¿estamos camino hacia una confrontación global? No quiero decir una guerra mundial porque me parece mucho, una definición muy grande, pero ¿estamos camino, Fabián, te pregunto primero, a una confrontación aún mayor que
escape inclusive los choques regionales, por ejemplo, que escape lo que pasa en Medio Oriente, que escapa lo que pasa en Asia, que escape lo que puede llegar a pasar en Europa, por ejemplo? A ver, cuando uno mira la Guerra Fría, mucha gente la extraña como una larga paz, ¿no? Porque no luchaban la Unión Soviética y Estados Unidos. Bueno, hubo 60 millones de muertos en guerras regionales en la Guerra Fría, ¿no? Guerras Irán, India, China, árabes, israelíes, Corea, Vietnam, Corea, Malvinas. Sí. Tenemos un listado infinito de... La Guerra Fría no fue fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero se mataron en todo el mundo. Está muy bueno. Digo, esta nueva bipolaridad con China va a haber a lo mejor, ojalá que sea fría entre Estados Unidos y China, pero va a haber conflictos y va a haber guerra y las dos grandes potencias van a tener que tratar de que ninguna se desmadre. Inclusive ganando Trump. Inclusive ganando Trump. Trump también tiene su relato. Por algo no tuvo guerras. Totalmente. A Fabián, a Said Chaya, a los dos, muchísimas gracias. Gracias a vos, habernos Luis. acompañado en Muchas esta gracias, transmisión. Fabián, un gusto. Abrazo. Un gusto Un abrazo grande. haberte tenido Un acá. abrazo. Y gracias por lo que nos ilustraron esta noche de esta transmisión extraordinaria de TN siguiendo la actualidad del mundo. Ya seguimos.